Quisiera preguntarles, ¿ustedes han llegado a tener conflictos a lo largo de su vida? No han faltado, ¿verdad? No han faltado los conflictos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hace 15 días hablábamos un poco de las herramientas que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas y cambiarnos, ¿no? Y el Proverbio capítulo 27, verso 17, en la Nueva Versión Internacional nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 27, versículo 17. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. En otras palabras, este versículo nos está diciendo que, o está haciendo una comparación, ¿no? Que así como el hierro se pule, se afila con el mismo hierro, que así también nosotros los seres humanos nos pulimos, ¿cierto? En el relacionamiento con otros seres humanos, pero especialmente a través de los conflictos, a través de los choques, porque cuando yo voy a afilar un hierro con otro hierro, pues no están separados, están rozándose, están chocándose, están sintiendo una incomodidad, ¿verdad? Y de una u otra manera, eso es lo que el versículo nos está mostrando acá, que así como el hierro se afila con el hierro, así nosotros los seres humanos somos en cierta manera pulidos a través de los conflictos que podemos llegar a tener con otras personas, ¿sí? Y cuando hablamos de herramientas que Dios utiliza para cambiarnos, para moldearnos, sin duda alguna tenemos que hablar de los conflictos, ¿sí? Creo que de todas las herramientas esta es la menos agradable, ¿verdad? Porque no es agradable estar en conflictos con otros, ¿verdad? No es agradable estar en discusiones, en peleas con otros, ¿no? Los conflictos no son agradables. Sin embargo, a veces somos tan cambiados y somos tan moldeados a través de los conflictos. Y muchos de nosotros de los conflictos podemos salir mejorados, ¿cierto? Pero en otros casos hay personas que en lugar de salir mejoradas de los conflictos, que en lugar de madurar, que en lugar de crecer por los conflictos, empeoran, ¿cierto? Empeoran y se amargan y se vuelven más malos. Sí, entonces los conflictos a algunos les hace bien, a otros no les hace tan bien. ¿Por qué razón? Yo creo que la razón es porque cada uno decide enfrentarlos de una manera diferente. Cada uno decide tomar una actitud diferente en medio de los conflictos de la vida, y esa actitud es lo que hace la diferencia. Esa actitud es la que marca la diferencia. Porque yo creo que si a todos aquí nos preguntaran si hemos tenido conflictos en la vida, como lo hice hace un momento, pues todos decimos, claro, los hemos tenido.
sea, y el hecho de que yo esté aquí, y el hecho de que yo sonría, y el hecho de que yo viva una vida en paz, en tranquilidad, no quiere decir que no haya tenido conflictos en la vida. Quiere decir que los he tenido, pero que quizás por alguna razón de la gracia de Dios y del entendimiento y de la sabiduría humana, Él nos ha ayudado para tener una buena actitud, una actitud correcta y poder salir mejorados de esos conflictos, poder salir cambiados para bien de esos conflictos. Entonces, el punto es que si algunas personas no han salido mejoradas, cambiadas para bien de los conflictos, sino cambiadas para mal, el problema no está en el conflicto, ¿verdad? El problema está ¿en dónde? En la actitud que cada persona decide tener frente a los conflictos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido conflictos y unos han salido mejorados, cambiados, bendecidos y otros no. Entonces el problema no son los conflictos, el problema es la actitud con la cual nosotros decidimos enfrentar esos conflictos que vienen a nuestra vida. ¿Qué será un conflicto? ¿Qué podemos nosotros entender que es un conflicto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será un conflicto? ¿Serán dos allá tirándose bombas y eso? Un conflicto es la diferencia de opinión entre dos o más personas sobre algún asunto. Un conflicto no necesariamente es que estén allá lanzándose bombas. No, un conflicto comienza por una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre algo. Así comienzan los conflictos, ¿cierto? Yo pienso esto y el otro piensa lo otro, entonces ahí ya la cosa empieza a ponerse tensa y a ponerse difícil, ¿verdad? Ahí se inician los conflictos. ¿Por qué? Por las diferencias de opiniones entre nosotros los seres humanos. Y hay dos tipos de conflictos que podemos llegar a tener en nuestra vida. El primero de ellos son los desacuerdos y el segundo son las discusiones. Entonces, el primero, desacuerdos; el segundo, discusiones. ¿Qué será un desacuerdo? Un desacuerdo es cuando yo pienso A, la otra persona piensa B, pero después de dialogar encontramos o llegamos a un acuerdo que beneficia a las dos partes. ¿Qué es una discusión? Una discusión es cuando yo pienso A, cuando la otra persona piensa B y no podemos llegar a un acuerdo y cada uno decide reaccionar de manera violenta, pecaminosa en contra del otro. Eso es una discusión, ¿cierto? Entonces, dos tipos de conflictos que normalmente podemos llegar a tener. Uno, los desacuerdos, que finalmente terminamos llegando a algún acuerdo que beneficie a los dos o a los que sean. Y otro tipo de conflicto, discusión, cuando definitivamente no podemos llegar a un acuerdo y la respuesta de cada uno es una respuesta pecaminosa, dañina y destructiva hacia el otro. Así que quisiera que nosotros pudiéramos mirar y aterrizar esto mirando algunas actitudes de cuando estamos en medio de un desacuerdo y cuando estamos en medio de una discusión, ¿no? Diferencias en las actitudes cuando estamos en un desacuerdo y en una discusión. Por ejemplo, cuando yo estoy en medio de un desacuerdo, doy mi opinión sin herir. Quisiera que le prestáramos mucha atención a esto. Este es un cuadrito que tengo que después
Si gustan se lo voy a compartir. Yo he pensado imprimirlo y pegarlo en alguna parte visible de la casa para poderlo tener muy presente. Entonces, cuando estoy en un desacuerdo, doy mi opinión sin herir. Cuando estoy en una discusión, busco lastimar y ofender al otro. O sea, ¿ustedes creen que hay diferencia entre dar mi opinión, cierto, sana, libre, que cada uno nos podemos expresar, a cuando digo algo pero mi intención es sacarle la piedra al otro y ofenderlo? Claro, hay una gran diferencia, ¿verdad? Y yo creo que en cositas tan delgadas como esas, muchas veces nuestra vida se hace más difícil. ¿Por qué? Porque a veces sí, decimos lo que opinamos, pero a eso le agregamos algo que le saque la piedra al otro. Y ahí ya se dañó todo. Ahí ya la cosa empieza a tomar un rumbo equivocado. Lo segundo, mi objetivo es llegar a un acuerdo. Cuando yo estoy en el conflicto de desacuerdo, mi objetivo es llegar a algún acuerdo. Cuando estoy en una discusión, mi objetivo es ganar. O sea, no me importan los acuerdos. Yo aquí quiero es que se haga lo que yo quiero ganar y quiero tener la razón y quiero eso y punto. O sea, no quiero un acuerdo, quiero es que se haga lo que yo quiero, ¿cierto? En el desacuerdo busco decir la verdad de lo que pasa. En la discusión exagero, digo mentiras y le pongo una cantidad de cosas al asunto. O sea, no me centro en decir la verdad. Cierto que eso pasa a veces en las discusiones en la casa, en la pareja, que alguno de los dos hizo mal y uno tiende a decir: es que usted siempre. Sí hemos usado esa palabra, es que usted siempre. Pues no estamos diciendo la verdad, porque sí, algunas veces, pero no siempre. O sea, estamos mintiendo, porque no siempre es. Pero uno lo pone así como para darle más peso a la cosa, ¿verdad? Entonces, en medio de la discusión, no decimos la verdad, sino que le exageramos y le agregamos otras cositas más para buscar tener la razón y buscar ganar. En el desacuerdo, manejo un tono de voz calmado, tranquilo. En la discusión levanto la voz, grito, busco imponerme a través de los gritos. En el desacuerdo busco escuchar al otro. O sea, aunque tenga yo mi opinión, mi posición, busco escuchar al otro. En la discusión no dejo hablar al otro, lo interrumpo, solo quiero hablar yo y solo quiero que se escuche lo que yo quiero decir. En el desacuerdo se enfoca en el problema actual, en la situación que está pasando en el momento. En la discusión saca todo lo del pasado, como alguien dijo, se pone histórica o se pone histórico. O sea, me pone a sacar y a recordar una cantidad de cosas que no es de lo del momento. ¿Sí? En el desacuerdo busco proteger la reputación de la persona. No divulgo cosas que están pasando entre las personas involucradas. En la discusión, pues le cuento a otros y busco hacer quedar mal al otro, contando y divulgando las cosas mal que el otro ha hecho. En el desacuerdo, si no se resuelve la diferencia, pues sigo amando y respetando al otro. En la discusión, si no se resuelve el asunto, me quedo con rencor, con odio, con resentimiento hacia la otra persona. Entonces, creo que tener conflictos en la vida es algo que no podemos evitar, pero es algo que sí podemos aprender a manejar de una manera sabia y de una manera saludable, para que los conflictos, en lugar de dañarnos y destruirnos, puedan ayudarnos
y puedan cumplir el propósito para el cual Dios los dejó: ayudarnos a crecer, a madurar y a ser más como Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón hay conflictos? ¿No? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? El mundo sería mejor si no hubieran peleas, ¿cierto? Si no discutiéramos. ¿Por qué razón hay peleas y hay conflictos? En Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 encontramos la respuesta. Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2. Miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Comienza haciendo una pregunta, ¿no? Sí, aparece así en sus Biblias una pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego la respuesta viene como en otro tipo de pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces la primera pregunta es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos que hay entre ustedes? Y luego la respuesta que viene en forma de pregunta es: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, en palabras sencillas, hay peleas y hay conflictos en nuestras vidas cuando yo no tengo lo que yo quiero. Hay peleas y hay conflictos cuando yo no tengo o cuando yo no consigo lo que yo quiero. Aquí el versículo 1 nos está diciendo que vienen de nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. ¿Qué será eso de pasiones? Cuando hablamos de pasiones, no solo tenemos que pensar en temas sexuales, tenemos que entender que eso abarca mucho más de nuestra vida. Y la palabra pasión significa un deseo desmedido por algo, desear de más algo. Eso es pasión, es desear de más, un deseo desmedido. Significa entonces que en nuestra vida surgen problemas y surgen conflictos por causa de nuestros deseos desmedidos, por causa de nuestros deseos de más, por causa de una insatisfacción que hay en lo profundo de nuestro corazón y que yo estoy colocando la demanda de que algo o alguien tiene que satisfacer ese deseo, y cuando no lo hace, entonces se genera un conflicto en nuestras relaciones y con aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, yo quisiera que nos fijáramos en algo. ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Por qué salió agua de la botella? ¿Por qué salió agua de la botella? Muchos dirían, bueno, porque pues sacudió la botella y porque la sacudió, por eso salió agua. Pero ¿qué si la botella hubiera estado vacía?
¿O qué si la botella hubiera tenido leche, por ejemplo? ¿Qué había salido de la botella? Leche, ¿verdad? Sí. Entonces, un ejemplo como esto, ¿qué nos muestra? Que los conflictos en la vida exponen y sacan lo que realmente hay dentro de cada uno de nosotros. Los conflictos son como esta sacudida que yo le hago a la botella, pero lo que sale de dentro es lo que realmente hay en cada uno de nosotros. Y Dios utiliza muchas veces sacudidas en nuestra vida. Utiliza a otras personas que nos van a sacudir duro, unos más que otros, ¿verdad? Algunos hasta casi nos acaban, ¿cierto? Pero ¿qué sale? Pero lo que sale de dentro, ¿de quién sale? De cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo echarle la culpa al otro de lo que ha salido de mí, por lo que el otro hizo, por lo que el otro dijo, sino que yo tengo que aprender a conocerme y aprender a asumir la responsabilidad por lo que sale de mí, independientemente de lo que el otro ha hecho o ha dicho. Porque mire, la mayoría de los conflictos nos llegamos a poner en la posición de víctimas, ¿verdad? Pero es que el otro me dijo, pero es que el otro me hizo, y entonces por esa razón pues yo también tuve que decirle, y no, déjame, porque ¿cómo así? ¿Cómo me voy a dejar? Entonces yo asumo una posición de víctima, y por eso alguien dijo que en la vida no hay algo más peligroso que una víctima, porque esta persona justifica todas sus acciones malas, ¿cierto?, en lo que otros le han hecho. Y por eso hoy en día, y quiero en esto, digamos, ser cuidadoso, pero también ser honesto. Nosotros vemos movimientos, ideologías sociales que argumentan tomar armas, que argumentan hacer desórdenes y caos porque hay injusticia, porque hay esto, y entonces ellos justifican su violencia, justifican sus maldades en lo que supuestamente otros están haciendo mal. Pero bíblicamente, y cuando nosotros miramos a Jesús, ¿qué salió de Jesús cuando lo sacudieron? ¿Qué salió de Jesús en esos últimos días de injusticia sobre su vida? ¿Qué salió de él? Salió miel, ¿verdad? Salió dulzura, perdón, misericordia, humildad, mansedumbre, entrega. Eso fue lo que salió de él. Y él perfectamente hubiera podido decir, pero mira todo lo que me están haciendo. Alguien sin pecado, estaba viviendo las peores injusticias de la vida, pero sin embargo él nos enseñó que lo que otros hagan, que lo que otros nos digan, no son una justificación para que entonces yo también me desordene, y para que yo también les diga, y para que yo también les haga. No es una justificación. Yo tengo que entender que Dios permitió esa ofensa, que Dios permitió esa sacudida, que Dios permitió ese conflicto, que Dios permitió esa persona en mi vida para que yo pudiera conocer mejor lo que había dentro de mi corazón. ¿Estamos acá? Dios permite eso para que nosotros podamos conocer mejor lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, yo no tengo que quedarme viendo lo que el otro me ha hecho, lo que el otro me ha dicho solamente. Yo tengo que ver por qué yo reaccioné así, por qué yo también dije lo que dije, por qué yo también hice lo que hice. Porque eso es lo que Dios desea, que yo pueda ver lo que hay dentro de mi corazón. Y al ver lo que hay dentro de mi corazón, Dios no lo hace para avergonzarme, Dios no lo hace para exponerme,
a la vergüenza pública o a la derrota o a la deshonra. No, Dios lo hace para que cada día, al ver mi condición, al ver mi necesidad, yo pueda asimismo ver que necesito un Salvador, que necesito la gracia divina, que necesito a Cristo, que necesito más de Él en mi corazón. Y entonces lo busque y entonces me llene de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En alguna oportunidad, un papá que llega a su hija a darle quejas que estaba peleando con su hermano. Y entonces la niña llega toda triste y enfurecida: papá, peleé con mi hermano. Y el papá le pregunta: ¿y qué pasó? Es que yo estaba jugando con mi dado y él vino y me quitó el dado. Ajá, y entonces, ¿y tú qué hiciste? Pues yo también lo empujé y le grité que no me quitara mi dado, que me dejara jugar. Y entonces el papá le dice a su hija, es un padre cristiano, y le dice a su hija: cálmate un poquito y piensa bien, ¿por qué pasó esa pelea con tu hermano? ¿Qué fue lo que en realidad llevó a que ustedes pelearan? ¿Que él te quitara el dado? ¿Qué piensan ustedes? Si nosotros fuéramos los jueces de esa situación, ¿cuál sería la razón para ese conflicto? Pues muchos dirían: no, pues que el hermano le quitó el dado. ¿Para qué le quitaba el dado? ¿Por qué no la dejaba jugar con su dado, verdad? Pero yo creo que en un conflicto siempre hay una responsabilidad de las dos o más partes que están involucradas, porque para pelear se necesitan dos. Si a la niña su hermano le quita el dado, pero ella, en lugar de reaccionar como reaccionó, acude a sus padres, que son su autoridad inmediata, y les habla sobre la situación, pues de pronto no se genera ese conflicto directo con su hermano, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos aquí es que hay responsabilidad de parte y parte, y lo que hizo en primer lugar que se generara ese conflicto, claro, pues el hermano le quita el dado, pero lo segundo es la manera en que la niña reacciona ante lo que su hermano hace, ¿verdad? ¿Cómo reacciona? Pues todos diríamos: no, pues como cualquiera reaccionaría. Sí, claro, naturalmente, pero ¿qué es lo que Dios nos muestra? Reaccionar ¿cómo? Entonces, ¿cuál fue el problema en esta situación? Que el niño le quita el dado, pero le sumamos a eso la reacción que la niña tuvo frente a lo que su hermanito le había hecho. Pero ¿por qué la niña reaccionó así? Y entonces ella le responde a su papá: porque hice del dado un tesoro muy valioso para mí en ese momento y no quería que mi hermano lo quitara. O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué la niña reaccionó como reaccionó? Tenía un deseo desmedido, exagerado por su dado. O sea, amaba a su dado. Amaba de una manera desmedida ese dado. Y puesto que lo amaba y deseaba su dado, entonces reaccionó de esa manera. En el fondo de nuestras vidas, ¿por qué reaccionamos como reaccionamos cuando pasa algo en nuestra vida? Porque estamos amando y estamos deseando algo de manera desmedida y de manera exagerada. Sea lo que sea mi imagen, sea mi reputación, sea mi comodidad, sea alguna cosa que yo considero que es muy valiosa para mí, como en la casa, por ejemplo, mi esposa
coge las toallas, muchas toallas o limpiones para limpiar, pero ella sabe que las toallas que yo tengo de limpiar el carro no las debe coger para nada más, porque son solo de limpiar el carro. Y si ella las coge para otra cosa, sabe que va a haber problemas. ¿Por qué? Porque los valoro y los tengo ahí para eso, para limpiar el carro. Cosas así que nosotros normalmente tendemos a valorar de manera exagerada, porque reconozco que eso es una exageración. ¿Sí? Cosas que tendemos a valorar así, exagerada y desmedidamente, hace que reaccionemos mal ante los conflictos, ante los desacuerdos con otros. Pero a su vez, ¿qué hace que en nosotros haya un amor desmedido, un deseo desmedido por algo? Que hay una insatisfacción, que hay un vacío, que hay una necesidad más profunda en nuestro corazón. Y estoy tratando de satisfacerla, estoy tratando de llenarla con algo. En el fondo, ¿qué nos está mostrando esto? Que si Cristo, en el caso de la niña, volviendo al ejemplo, fuera lo más valioso para la niña y no su dado, ¿cómo hubiese reaccionado la niña frente a eso? Como Cristo, ¿verdad? En lugar de haber empujado a su hermano, en lugar de haberse involucrado en una discusión con su hermano, hubiese recordado el ejemplo de Jesús. Entonces, al fondo de esto, llegamos al punto de cuál es mi tesoro, qué es lo que yo más amo, ¿cierto? Y qué es lo que en realidad me está dando plenitud y satisfacción en la vida, lo creado o el creador. ¿Estamos acá? Cuando yo estoy realmente satisfecho y pleno con Cristo, con Dios, con el Creador, no voy a demandarle a lo creado que me satisfaga o que me haga feliz, porque yo ya tengo y yo ya encontré en el Creador el gozo, la dicha, la paz y la felicidad. Cuando yo tengo como mi fuente de plenitud, de gozo, de alegría, de paz, de satisfacción, de realización a Cristo, yo no voy a estar demandándole a mi pareja cosas que mi pareja no va a poder darme todo el tiempo, o que incluso no me va a poder dar, porque tengo en Cristo mi plenitud, tengo en Cristo mi provisión, tengo en Cristo mi satisfacción. Cuando yo estoy lleno, cuando yo estoy satisfecho, no voy a tener que demandarle a otro que me dé, porque yo ya estoy lleno, sino que más bien yo voy a poder tener para darle al otro, para compartir al otro, para bendecir al otro. ¿Me hago entender? Discutimos, peleamos, porque en el fondo de nuestro corazón hay deseos, hay necesidades insatisfechas que las hemos tratado de satisfacer con lo creado, en lugar de satisfacerlas y de llenarlas con el Creador. Y entonces venimos al último punto, y es cómo enfrentar bíblicamente entonces los conflictos. En primer lugar, la Biblia nos dice en Proverbios 19:11 lo siguiente. Proverbios 19:11. O sea, la Biblia no nos dice cómo evitar, aunque hay algunos conflictos que sí se van a poder evitar, hay otros que no. Entonces, si yo no puedo evitar todos los conflictos, lo que sí yo puedo aprender es cómo atravesarlos de manera sana. Y Proverbios 19:11 nos dice así. Proverbios 19:11 nos dice lo siguiente: y la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa.
Este proverbio nos deja ver que una primer manera sabia y sana para enfrentar los conflictos, en muchos casos, es aprender a pasar por alto la ofensa. Hay ofensas por las cuales no vale la pena engancharnos en una pelea o en una discusión. O sea, hay ofensas pequeñas, y cuando está hablando aquí de pasar por alto la ofensa, no se está refiriendo de todas, pero sí se está refiriendo de que hay ofensas que pues no vale la pena dañar una relación por eso. No vale la pena sacrificar la paz y la armonía porque son ofensas mínimas, pequeñas, de momentos en que alguien, no sé, por ejemplo, estaba estresado y cansado y me habló un poco feo en ese momento, pero ya después estuvo tranquilo, estaba calmado, de pronto no me saludó, iba pasando y no me saludó, y entonces ya, le voy a quitar la amistad porque no me saludó. No, o sea, hay cosas, o me miró raro y entonces ya yo empiezo a pensar, pero ¿por qué me está mirando? O sea, hay cosas que uno tiene que aprender a pasarlas por alto. O sea, yo no puedo vivir tomándome en serio y a pecho todas las ofensas o las cosas que pasan, porque si yo me las tomo todas personal y me las tomo todas a pecho, pues voy a vivir a toda hora enganchado en peleas, en amargura, en decepción. ¿Me hago entender? Hay ofensas que no vale la pena ponerles cuidado, que es mejor pasarlas por alto. Pero también la Biblia nos muestra que hay momentos en los que hay que pasar por alto la ofensa, porque la persona que me ofendió es una persona necia, terca, que uno le dice las cosas y no las reconoce, no las acepta y se enfurece. Entonces con ese tipo de personas pues no hay para qué hablar, porque en lugar de aceptar, en lugar de reconocer, pues lo único que va a hacer es destaparse, como nosotros decimos, y decir cosas y alegar y agrandar más el problema. Entonces cuando yo veo que la persona es una persona agresiva, es una persona necia, que no reconoce, que no acepta sus errores, pues muchas veces, si no es algo tan serio y tan delicado, lo mejor es pasarlo por alto. En segundo lugar, mire, Proverbios 9, 7 al 8 nos dice lo siguiente. Proverbios 9, 7 al 8 nos dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. O sea, aquí la Biblia nos está diciendo que hay personas a las cuales no vale la pena corregir, porque en lugar de tomar a bien las cosas, las van a tomar a mal y van a resultar odiándolo a uno por lo que uno les está diciendo. No sé si les ha pasado eso, ¿cierto? Pasa, ¿verdad? Que ojalá no seamos nosotros alguno de ellos, pero bueno, pasa. Luego, ¿qué nos dice? Corrige al sabio y te amará. Eso nos está invitando ¿a qué? A que tenemos que mirar, esta persona es un necio, esta persona es un sabio, y también tengo que mirarme yo, porque no solo va hacia afuera, va hacia mí. ¿Quién soy yo? ¿Soy un necio que cuando le dicen algo, mejor dicho, se enoja y no lo acepta y no lo reconoce? ¿O más bien soy un sabio que escucha, que analiza y que recibe lo que le dicen y agradece cuando le hacen ver y le hace caer en cuenta de algo que puede estar mal en su vida? ¿Quién soy? ¿De qué lado estoy? Pero también yo tengo que mirar la otra persona, cuál es su perfil, para así mismo saber si debo o no corregirle sobre lo que ha pasado. En segundo lugar, buscar el momento
y buscar la manera adecuada para hablar con la otra persona. Entonces, la primera forma de enfrentar un conflicto es pasando por alto la ofensa. Cuando la ofensa es algo que no vale la pena, entrar en una discusión por eso, o cuando la otra persona es un necio. La segunda forma de enfrentar un conflicto es buscar el momento y buscar la manera para hablar con la otra persona. Todos sabemos que hay momentos en los que es mejor no hablar. Por ejemplo, cuando un hombre está con hambre, no es bueno que nos den cantaleta o que nos vengan a decir algo, porque somos muy peligrosos con hambre. Entonces mejor denos una buena comida, y después de habernos dado una buena comida, entonces podemos tener una buena charla. O sea, hay momentos en los que no es apropiado hablar, pero hay otros momentos en los que sí es el momento para hacerlo. Sí, entonces la primera forma de enfrentar conflictos es pasando por alto cosas que no valen la pena. La segunda es buscando el momento y buscando la manera para hablar con la otra persona sobre la situación que sucedió, sobre la situación que pueda estar pasando. Proverbios capítulo 15 versículo 1 nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor o hace enojar más. Entonces tenemos que buscar el momento y tenemos que buscar las palabras adecuadas para hablar con la otra persona, porque hay asuntos que no los podemos pasar por alto. O sea, hay asuntos que yo no puedo decir, no, esto lo voy a dejar así. No, hay asuntos que hay que hablarlos, hay asuntos que hay que aclararlos, hay asuntos que hay que definir qué se va a hacer. Y en esos asuntos entonces buscamos el momento y buscamos las palabras adecuadas para hacerlo. Y finalmente, la tercera forma es confrontando a la persona. Confrontando a la persona. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra confrontar, pues uno piensa de una vez en parársele y decirle las cosas así de una. No. Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6 verso 1. Miremos por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos está mostrando este versículo cómo debe ser mi actitud a la hora de hablar con la otra persona, a la hora de confrontar a la otra persona. Cuando he encontrado el momento, cuando he encontrado la ocasión para hablarle, aquí este versículo me está mostrando cómo debo de hacerlo. Y este versículo nos muestra algunas cosas importantes. Y es decirle a la otra persona las cosas como me gustaría que me las dijeran a mí. Ustedes saben la regla de oro que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Que todo lo que queramos, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que lo que nosotros le hagamos a otros sea de acuerdo a como nosotros quisiéramos que lo hicieran con nosotros, ¿verdad? Eso hoy en día lo llaman como empatía, ¿sí? Es como decir, voy a hablar con esta persona y le voy a decir las cosas como me gustaría que a mí me las dijeran. O sea, ¿les parece importante eso, no? Antes de yo llegar y soltarme, es pensar, bueno, ¿cómo me gustaría que a mí me dijeran las cosas? Bueno, a mí me gustaría que me las dijeran así, 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 tranquilamente, respetuosamente. Entonces yo procedo de la misma manera. En segundo lugar,
expresar mi dolor, o sea, yo tengo la libertad de expresar lo que me ha dolido, pero recordando que yo también muchas veces le he causado dolor a otros e incluso a esa misma persona. Entonces tengo que hacerlo con un poco de mansedumbre. En tercer lugar, expresar lo que me hizo sentir mal, aún siendo consciente de que puedo estar equivocado y de que lo malinterpreté. ¿Sí me hago entender? O sea, porque a veces uno se ofende, no porque en realidad la otra persona lo haya querido ofender, uno pudo llegar a malinterpretar cosas. Y por eso no debemos caer juzgando de una vez o atacando al otro, sino más bien expresando: mire, me sentí mal porque tal día quise decirle esto y usted tuvo esta reacción, o bueno, pero resulta que el otro estaba enfermo, por ejemplo, ¿verdad? Y estaba que no podía de un dolor, y pues su reacción no fue porque fuera en contra mío, sino porque tenía una enfermedad o algo así. Entonces necesitamos expresar lo que nos dolió, lo que nos hizo sentir mal, pero siendo conscientes de que a veces yo puedo estar equivocado, que puedo estar juzgando mal al otro, que pude haber interpretado mal lo que el otro dijo o lo que el otro hizo. ¿Sí me hago entender? Eso es necesario. Y en último lugar, expresar mi dolor frente a lo que el otro hizo, sabiendo que yo también la puedo embarrar, o sea, sabiendo que yo también puedo resultar haciendo lo mismo. O sea, en otras palabras, es tratar al otro considerando que el otro está hecho del mismo material que yo estoy hecho, y que entonces en medio de los conflictos lo que Dios nos invita no es a atacarnos mutuamente, sino que a través de el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu que está en nosotros, podamos aprender a expresar lo que nos duele, a expresar lo que pensamos, pero sin pasar por encima del otro, sin dañar al otro, ¿cierto? Sin juzgar al otro, sino buscando aclarar la situación, buscando aclarar lo que está pasando y al final buscando solucionar, no buscando acabar, sino buscando soluciones a lo que está sucediendo o a lo que está pasando. Dios utiliza los conflictos, Dios permite los conflictos para enseñarnos grandes lecciones a través de ellos. Y yo quisiera que hoy, al terminar este tiempo, cada uno de nosotros por un momento pensáramos: ¿qué ha salido de ti en medio de los conflictos que has tenido? Y hoy, quizás qué conflictos estás teniendo y de qué manera los estás manejando. ¿Qué necesitas cambiar en la manera que has estado enfrentando tus conflictos hasta este día? ¿Qué tal si nos colocamos de pie y meditamos en esto? Pensamos un poco en esto. Oramos por esto. Señor, gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí. Gracias por este tiempo, Padre, donde podemos hablar de estas realidades de la vida, como lo son los conflictos, como lo son los problemas, Señor, que los tenemos muy constantes y quizás más en nuestros hogares, con nuestra pareja, con nuestros seres más cercanos, Señor. Es imposible no tener conflictos en la vida, pero, Señor, hoy entendemos también que estos conflictos no vienen porque sí, vienen con un propósito, Dios, y el propósito de ellos es mostrar qué hay dentro de nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana a dejar de acusar al otro y a dejar de excusarnos y justificarnos por lo que nosotros decimos o hacemos, Señor, en lo que el otro ha hecho o por lo que el otro hizo. Dios, ayúdanos, Señor, a
a poder reconocer que la manera en que cada uno respondemos y reaccionamos en los conflictos está mostrando lo que hay dentro de nosotros, Señor. Está mostrando lo que hay en nuestro corazón, Dios. Señor, y eso Tú lo permites para que podamos conocernos mejor a sí mismos y podamos ver nuestra necesidad de Ti, podamos ver nuestra necesidad de cambio, podamos ver la necesidad que no solo el otro tiene de cambiar, sino la necesidad que yo primeramente tengo de cambiar, Señor, de que Tú cambies y de que Tú transformes. ¿Qué tal si en esta mañana usted piensa por un momento en la forma en que usted reacciona en medio de los conflictos? Reacciona con ira, con violencia, con temor, con miedo, con cobardía, con hipocresía. ¿De qué manera? Con juicio, con rencor, con venganza. ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué sale de tu vida en medio de los conflictos? ¿Qué ha salido? Piensa por un momento en eso en esta mañana. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de tu corazón en medio de los conflictos que has pasado? ¿Cuáles son las cosas que piensas, las cosas que dices, las cosas que haces? Y hoy, ¿qué tal si dejas de responsabilizar al otro por eso y empiezas a ver y a aceptar que eso es lo que hay dentro de ti, que no es culpa del otro, sino que Dios usó al otro para poder exponer y para poder sacar lo que realmente había dentro de tu corazón? ¿Y qué tal si en esta mañana, al recordar y al ver la manera como has respondido y has reaccionado en conflictos, tú le pides perdón a Dios? Dejas de excusarte en lo que el otro ha hecho, en lo que el otro ha dicho, dejas de justificarte, dejas de esconderte en eso y asumes la responsabilidad de lo que tú has hecho, asumes la responsabilidad de lo que tú has dicho. ¿Qué tal si en esta mañana tú le dices: Señor, perdóname, porque en los momentos de conflicto de mi boca quizás han salido malas palabras, de mi boca, Señor, ha salido violencia, ha salido, Señor, malos deseos, Señor, malos pensamientos, Señor, Señor, perdona, Dios, la manera en que hemos reaccionado, Señor, exponiendo y saliendo de nosotros lo que en realidad hay en nuestro corazón, Señor, y que muchas veces solo nos enfocamos en ver lo que el otro nos hizo, solo nos enfocamos en ver lo que el otro nos dijo y dejamos de ver lo que salió de nosotros, dejamos de mirar lo que hay en nosotros, Señor, y nos quedamos así y no permitimos ser cambiados. Seguimos siendo iguales y nos la pasamos así, de un conflicto a otro, reaccionando y respondiendo de la misma manera, y no cambiamos. ¿Por qué razón? No cambiamos porque estamos excusándonos y escondiéndonos detrás de lo que el otro hizo, y estamos dejando de asumir la responsabilidad por lo que nosotros dijimos, por lo que nosotros hicimos, por lo que salió de nuestro corazón, por lo que salió de nuestra vida. Señor, ayúdanos en esta mañana, Padre, a ver nuestra necesidad de ser cambiados, Padre. Ayúdanos a dejar de mirar que el otro cambie, y ayúdanos nosotros primero a disponernos y a ver la necesidad personal que cada uno tenemos de cambiar, Señor, de tal manera que cada día, en medio de los conflictos de la vida, lo que salga de nosotros sea más de Jesús y menos de nosotros. Que lo que salga de nosotros sea más de Cristo y menos de nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, que pueda salir perdón, que pueda salir, Señor, paciencia, que pueda salir, Señor, misericordia, que pueda salir mansedumbre, humildad, Señor, dominio propio, Dios, que pueda salir de nosotros más de Cristo
y menos, Señor, de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios. Señor, ayúdanos a hacer de Cristo nuestro tesoro, a hacer que lo que más amemos sea Él, Señor, y de que aunque muchas veces nos quiten o nos nieguen cosas aquí, Señor, ya tenemos lo más valioso, ya tenemos lo mejor. Señor, tenemos a Cristo, Señor, y Él es suficiente y debe ser suficiente. Ayúdanos a estar satisfechos en Él, ayúdanos a estar plenos en Él, ayúdanos a estar felices en Él, Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y que hoy al salir de este lugar, si tenemos conflictos, podamos aplicar estos principios, Señor. Aprender a pasar por alto la ofensa, buscar el momento y las palabras apropiadas para hablar sobre el asunto, y al hacerlo, Señor, ayúdanos a hacerlo con espíritu de mansedumbre, Señor, no buscando herir, no buscando dañar, sino buscando soluciones, buscando ayudar, buscando llegar a algún acuerdo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser necios, sino a poder ser sabios y sobre todo a poder ser cada día más como Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús oramos. Amén.